Bendiciones, vamos a ver otro tema en el cual hablaremos de qué clavó verdaderamente Yahshua en el madero. Y antes de empezar, vamos a hacer una tefilá para que sea nuestro Elohim Yahweh que nos siga instruyendo y nos siga guiando en su palabra, en el cual se lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, que nos siga orientando hacia la verdad, hacia su voluntad. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Mucho se ha dicho de que la Torah ha sido anulada por la muerte de Yahshua, y muchos se ha dicho que Yahshua nunca enseñó que se cumpliera la Torah, en el cual en este tema es lo que vamos a ver que fue lo que verdaderamente sucedió con su muerte, con qué fin fue, y vamos a ver que la Torah aún sigue vigente. Y eso lo aclaro porque ustedes saben que en muchas denominaciones o religiones se está acostumbrando a que la Torah ya no es. Pero ese es un error muy grande, en el cual es un plan del antimashiach, en muchos conocido como el anticristo, que él iba a negar la Torah, y fue las doctrinas las que fueron enseñando esa raíz de negación a la Torah, en la cual es una parte importante en nuestras vidas porque es la instrucción que nos guía hacia la tierra prometida. Así que vamos a empezar. Primeramente, debemos entender nosotros que lo que es conocido como el Nuevo Testamento, en el cual es mal traducido, en el cual debería ser el pacto renovado, porque el primer pacto aún sigue vigente, que es la Torah, y es lo que nuestro Adón Yahshua vino a confirmar para nosotros, en el cual, ¿por qué es tan importante? Porque la Torah es la confirmación del pacto en el cual se viene a renovar tanto para la casa de Israel, tanto para la casa de Judá, para que así todo se vuelva a unir como el plan que se tenía desde el inicio, en el cual vamos a leer primeramente Jeremías 31, 31, 33, Jeremías 31, 31, 33, y dice así: He aquí está los días vienen, dice Yahweh, que yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces estamos viendo aquí primeramente que la Torah sigue vigente. Entonces, ¿por qué? Porque esa restauración está surgiendo ahorita, en el cual nuestro Adón nos vuelve a entregar la Torah, en la cual es la confirmación, porque como nosotros sabemos, nuestros padres, cuando se les iba a ser entregada, ellos violaron el pacto al hacer el becerro de oro. Moshe quiebra las tablas, en el cual se anula ese matrimonio, vuelve a renovar, que es el pacto renovado, vuelve a renovar las tablas. Y es cuando nuestros padres dijeron que ellos iban a obedecer a todo lo que estaba escrito, en el cual esas segundas tablas representan a Yahshua HaMashiach. Entonces vamos viendo ahí que la Torah aún sigue vigente, porque él mismo lo dijo: yo no vine a abolir, sino a completar. ¿Qué va a completar? El entendimiento a nosotros, y que se cumpliese la promesa dada al patriarca. Como yo siempre lo he dicho en los audios, que tanto se ha hecho que la Torah no es. Entonces nunca se dio cumplimiento a la promesa del patriarca Abraham, en el cual su pueblo iba a heredar la tierra, en el cual ahorita su pueblo está dispersado. ¿Y cuando se cumple eso? En el milenio. Por eso ahora entendemos que no se puede anular algo que aún no se ha completado. Por eso Yahshua vino a completarlo. Entonces, debemos saber también que nuestro Adón Yahshua murió por muchos y no por todos, que es una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque muchos se confían pensando, como Yahshua murió por todos, entonces nosotros podemos pecar y hacer lo que queremos porque Él nos tiene que perdonar, y no es así. Él murió por muchos. ¿Cuáles son ellos? El pequeño remanente en el cual decida sujetarse a su palabra, a su Torah, a su instrucción, en el cual vamos a leer Hebreos 9:28. Hebreos 9, verso 28.
Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez más para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación aquellos que ansiosamente esperan en Él. Entonces ahí mismo nos está corroborando que Él viene por muchos, no por todos. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos verdaderamente ser un pueblo digno, obediente y empezar a valorar el sacrificio de esa renovación del pacto. También vemos que con su muerte, nuestro Adón Yahshua fue para que así Él pudiera interceder por muchos y no por todos, como se mencionó ahorita. Y como sabemos, los muchos son los que en verdad pertenecen a las dos casas de Israel. Sabemos que las dos casas están dispersadas, están mezcladas, en el cual también se incluye aquí a los extranjeros, que se vuelvan a Yahweh y dediquen y decidan guardar la Torah. Entonces estamos viendo que Yahweh no está desechando a nadie, simplemente los quiere traer al plan que se tenía desde un inicio. Y vamos a leer Isaías 53:12. Isaías 53:12. Y dice así: por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Entonces vemos que él mismo se dio para interceder por su pueblo, por aquellos que transgredieron la Torah. Transgreder la Torah es el pecado, porque sabemos que la Torah nos enseña lo que es el pecado. Por eso Yahshua vino a interceder para que así fuese renovado el pacto de las dos casas de Israel. Y así como sabemos, como les mencioné, se desviaron y perdieron el camino verdadero que Yahweh trazó desde el inicio. Es por eso que nuestro Adón Yahshua vino por la casa de Israel, incluyendo a la casa de Judá. Pero vamos a ver esta palabra que él mismo menciona, que él viene por la casa de Israel. ¿Por qué? Porque fue la que se paganizó más, no dudando que Judá también, pero sabemos que la casa de Israel se dispersó, desechó la Torah, se fue tras doctrinas, se fue tras religiones, se fue a formar sus propias leyes, que fue lo que causó el divorcio con Yahweh por nuestras transgresiones. Por eso estamos todos dispersados ahorita. Por eso nuestro Adón Yahshua vino a renovar ese pacto, volvió a entregárselo a la casa de Israel, como dice Mateo 15:24. Mateo 15:24, él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que la casa de Israel, que la casa de Efraín, es el primogénito. Entonces vemos que ahí él mismo vino a recoger al primogénito que está dispersado entre las naciones. ¿Por qué? Porque se tiene que volver a la Torah. Ya ahí mismo nuestro Adón nos está enseñando, y lo quiero dejar bien claro, que él no vino a anular la Torah. Ese es un engaño en el cual todos debemos de salir, porque en ningún momento dice yo vine a quitar la Torah. En ningún momento él lo está diciendo, porque Yahshua clavó en el madero la deuda de la rebelión del pueblo, lo cual era para que así fuese perdonada. Por eso nosotros debemos de volvernos viviendo verdaderamente en emunaj, que es fe. ¿A qué se refiere? Creer, confiar y obedecer. Y no jugar una vez más con esta salvación única que nuestro Adón Yahshua nos está dando. Este acta o documento que clavó Yahshua no fue la Torah, que esa es la confusión que ha habido mucho. No fue la Torah, sino el acta de divorcio que le fue dada a la casa de Israel. Por eso esta restauración que se está viviendo se está dando también para Judá, ya que ellos también tienen que reconocer a Yahshua como el Mashiach. Y así se restauren ambas casas por medio de la Torah, dejando a un lado las religiones, el paganismo, leyes rabínicas, tradiciones de ancianos, tradiciones de hombres, las costumbres de las naciones y todo lo que se junte, mejor dicho,
todo lo que es creado por el hombre. Yahweh nos dio una instrucción. Por eso el pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, para muchos es la confirmación de la Torá. Porque Yahshua no enseñó otra cosa que Torá. Entonces, por eso él tenía que renovar ese pacto. Vamos a Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra, es la carta de divorcio. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Entonces él vino a cancelar el acta de repudio, la carta de repudio que Yahweh nos dio por nuestras rebeliones. Por eso cualquiera que peque ante Yahweh está repudiando al marido, que es Yahweh. Entonces Yahweh da la carta de repudio, por medio de Yahshua nos viene siendo renovado el matrimonio, pero ese contrato viene con una orden que nosotros tenemos que cumplir la promesa que hicieron nuestros padres en el monte Sinaí, que ellos iban a cumplir todo lo que estaba dicho o escrito por Yahweh, y eso incluye a la Torá. Por eso nuestros padres lo que hablaban eran de la Torá, no estaban hablando del Nuevo Testamento, o que se quitara la Torá y viniera otra ley, sino simplemente se tenía que volver a la restauración inicial que nos lleva a la salvación de nuestra alma. Y sabemos que se pueden preguntar dónde aparece el documento de divorcio. Bueno, vamos a ver la palabra Isaías 50, verso 1. Isaías 50, verso 1. Así dice Yahweh. ¿Dónde está el documento de divorcio de tu madre que yo le di a ella cuando me divorcié? Ahí le habla a la casa de Israel. ¿O a cuál de mis acreedores te vendí? Tú fuiste vendida por causa de tus pecados, por causa de tus iniquidades. Tu madre fue divorciada. Se estaba refiriendo Yahweh a la casa de Israel, la carta de repudio que le dio por sus transgresiones. Por eso nos venimos a ser dispersados, porque nos desechó. Mas ahora viene un pacto renovado en el cual Yahshua dio, en el cual vino a clavar en el madero que la transgresión, la violación a la Torá. Fue lo que él vino a clavar en el madero, en el cual viene dándose el pecado de Israel, así que por medio de Yahshua nosotros podamos ser totalmente purificados. Vamos a leer Tito 2.14. Tito 2.14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Entonces él mismo vino a redimirnos de qué? Violación a la Torá, el pecado. Por eso mucho se ha dicho, es que él murió por mis pecados. Él murió por la violación a la Torá que todos nosotros hicimos. Porque ahí vienen todas las instrucciones de cómo debemos ser y todos violamos y miramos todos por lo que nos convenía, lo que nosotros pensábamos que era correcto, y nos llevó a esta transgresión, en lo cual Yahshua en su muerte nos vino a renovar, pero nos vino a decir si tienen que volver, si se quieren salvar, si quieren amarme, si quieren ser mi pueblo. Así que ahora entendemos que la Torá no fue quitada, sino con el sacrificio de Yahshua fue confirmada, porque la Torá es eterna. Y aquella persona que no obedezca morirá, porque rechazar la Torá es rechazar la voz de Yahweh. Y recordemos, rechazar la Torá es rechazar a Yahshua, porque Yahshua es la Torá. Vamos a Hebreos 10:28. Hebreos 10:28. El que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. Y el mismo pacto renovado lo está anunciando. Por eso él dice, el que no hace caso a la Torá de Moshe, por testimonios de 2 o 3 testigos muere. Y él mismo nos está diciendo aquí, nunca se está anulando una Torá, sino se sigue confirmando y nos sigue dando la advertencia.
También debemos entender nosotros que Yahshua no quiso decir que cuando murió en el madero todo quedaba cancelado y que viniera una nueva ley. Vamos a Juan 19:30. Juan 19:30. Después que Yahshua hubo tomado el vino, dijo: consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su ruaj, lo que muchos conocen su espíritu. Debemos de ver aquí algo importante. Cuando Yahshua tomó el vino, se menciona que fue la copa de los celos. En la Torá hay una parte en la cual si el esposo ve o sospecha que su mujer ha caído en adulterio, va con el sumo Cohen, le dan beber la copa de los celos, y si ella en verdad cayó en adulterio, viene maldición. Y si no es purificada, entonces fue lo que hizo Yahshua. Yahshua bebió la copa del adulterio, de los celos, porque Yahweh sospechaba que había adulterio y sí lo hubo, nos prostituimos todos. Entonces Yahshua al beber esa copa, él decidió beber la copa de la maldición para que no cayera en nosotros ya. Él decidió beberla por nosotros, pero nosotros nos tenemos que volver a él verdaderamente. Pero hay algo muy importante aquí que todos nosotros debemos saber. Cuando dice él en esta palabra, consumado es, significa en hebreo, kalá, esposa. Cuando dice terminado, significa neshalem, que es una raíz en la cual se usa shalom, que es lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es lo que quiso decirnos Yahshua con estas últimas palabras en el madero? Shalom, esposa, que es lo que nosotros conocemos, paz, esposa, dándonos a entender a todos nosotros que él dio su vida para purificar a la novia, que era la única forma en la cual el pueblo pudiera regresar. Yahshua nos dio una segunda oportunidad a la casa de Israel, a la casa de Judá. Por eso dijo Shalom, esposa, como diciendo, puedes regresar en paz cada uno de ustedes. Pero cada uno de ustedes tienen que regresar a cumplir la Torah. Cada uno de ustedes no tienen que negarla, sino venirse a ella. Nieguen de ustedes los mandamientos de hombres, las religiones, las denominaciones, porque Yahweh no es eso. Solamente Él quiere un pueblo, quiere que su nación se regrese y deje de estar vagando en el desierto. Por eso Yahshua fue a clavar esa transgresión, a beber esa copa de los celos, para así Él mismo dar testimonio que aún seguía amando a Israel. Y una parte importante de los que fue clavado en sus manos representa las 2 tablas, las 10 palabras, lo que muchos conocen los 10 mandamientos que se le dieron a Moshe. Se volvieron a confirmar cuando, acuérdense que yo les dije al inicio, cuando rompe las tablas, las vuelve a restaurar, a renovar. Eso significa las 2 tablas, la confirmación de que la Torah sigue vigente. Y era lo que estaba anunciándole a las 2 casas, que se vuelvan a Él, que cumplan. Por eso Él nos vino a entregar esa paz, ese shalom para nosotros. Al decir, ya tienen la oportunidad de volver, aun cuando nos tenga dispersados. Dice Él, pero si su corazón se vuelve, serán una nación. Pero eso ahora comprendemos que Él no vino a quitar la Torah o la mal traducida como ley. Él la vino a confirmar en nosotros, dándonos esa oportunidad, cumpliendo la profecía que se le dio a Moshe después del becerro de oro. Se estaba anunciando lo que iba a pasar y es lo que estamos viviendo ahorita. Estos últimos tiempos que Él nos está diciendo es tiempo de volverse, es tiempo de enderezar el camino, porque nos va a decir Yahshua, yo nunca quité la Torah, porque yo siempre lo hablé. En aquel tiempo no había un Nuevo Testamento, como muchos acostumbró. La Torah sigue vigente. El que anula la Torah es el anti-Mashiach. Niega la Torah. ¿Por qué niega la Torah? Porque es la única instrucción que nos puede llevar a la tierra prometida,
Por eso cada uno de nosotros tenemos que buscarlo verdaderamente, refugiarnos en Él y no dejarnos guiar ya más por doctrinas y por mandamientos de hombres, que a nada nos va a llevar. Por eso nosotros ahorita tenemos que estar totalmente unidos a nuestro Mashiach, en el cual ahora quiero cerrar con esta palabra. Deuteronomio 32, 46, 47, en el cual esta palabra muchos ha llegado a conocer, en el cual muchos ha dicho que es el canto de Moshe. Pero vamos a leer Deuteronomio 32, 46, 47. Dice, Él les dijo a ellos, tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Porque esto no es un asunto trivial para ustedes. Por lo contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en la tierra que están cruzando el Jardín para poseer. Entonces la Torá es nuestra vida, no es algo trivial, no es algo pasajero. La Torá es eterna y eso es lo que vino a confirmar Yahshua en cada uno de nosotros. Así que vayámonos buscando esa senda, ese camino y buscar ese shalom en el cual Yahshua nos estaba diciendo. Le estaba diciendo, hecho está, novia, regresa. Amén. Tenemos que rezar en shalom, pero purificándonos, renovándonos, porque el tiempo está cerca y Él sigue llamando a su pueblo. Así que busquémoslo verdaderamente para que seamos totalmente purificados. Y si aún dudas que la Torá no ha sido, o piensas, mejor dicho, que la Torá fue quitada, te doy un consejo. Dobla tu rodilla, sin duda, y pregúntale a Él, y te aseguro que te lo va a responder. Él sigue vigente, porque no puedes decir que la Torá no es, porque Yahshua es la Torá. Entonces, si niegas la Torá, negas a Yahshua. Todo es uno. El cuerpo del Mashiach no se divide. Así que volvamos a Él y busquémoslo verdaderamente. Amén. Pues doy por terminado el audio. Espero que ha sido de bendición para todos ustedes. Vamos a cerrar con una tefilá. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos sigues instruyendo, nos sigues guiando hacia tu verdad. Te pido que por amor a tu nombre nos sigas confirmando y nos permita seguir delante de ti, porque en ti solamente queremos esperar. Y perdónanos si una vez pensamos que la Torá ya no era, mas ahora sabemos que es verdad y es vida para nosotros, porque si no hubiera Torá, estuviéramos muertos en nuestros pecados porque no sabríamos que era pecado. Mas por la Torá nos enseñaste lo que era pecado, porque ahora que vemos lo que es pecado, está el perdón y está la purificación de nuestra alma y nuestra salvación, en la cual te lo agradecemos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube Yahshua la Torá hecha carne y sigamos adelante purificándonos, renovando este pacto cada día con nuestra obediencia. Amén. Shalom, no brajot.